Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Estamos leyendo este Evangelio de San Marcos en el principio de la vida apostólica de nuestro Señor Jesucristo y leemos en el mismo la elección de los 12 apóstoles. Y esta elección de los 12 apóstoles pues resulta muy interesante porque Dios nuestro Señor nos enseña con su palabra, nos enseña con todo lo que Él dijo a través del Evangelio, a través de lo que nos transmitieron los apóstoles, a través de pues, tantas enseñanzas donde nuestro Señor Jesucristo habla y a través del Evangelio nosotros podemos descubrirlas. Y es una forma de enseñar, de predicar de nuestro Señor Jesucristo, su palabra. Pero no solamente habló nuestro Señor con su palabra, sino también con sus gestos. De hecho, la Iglesia también tiene muchos gestos, tiene los sacramentos. Y los sacramentos se transmite la gracia a través de las palabras, pero también a través de los gestos, donde se significan realidades espirituales. Y en este Evangelio, pues nosotros podemos descubrir algunos gestos que son muy significativos y que nosotros tenemos que llevar a nuestra vida. En esta elección de los apóstoles, nosotros aprendemos que nuestro Señor Jesucristo no solamente quiso realizar su plan de salvación solo, lo podría haber hecho solo porque es Dios. No quiso hacerlo solo, escogió a unos apóstoles. Algunas veces a lo largo de la historia se ha dicho que los que escogió nuestro Señor Jesucristo son los únicos, son los que Él escogió. Nosotros no decimos exactamente eso, decimos que esa elección se fue transmitiendo de generación en generación. Y aparte de que escogió a Pedro como papa, después los propios apóstoles escogieron al segundo, y así al tercero, al cuarto, hasta el día de hoy. Ha habido una transmisión en la sucesión apostólica. Dios nuestro Señor pues concedió el gran don a los apóstoles de estar con nuestro Señor Jesucristo en la última cena, en la primera misa que hubo en este mundo, en la tierra, cuyo celebrante principal era el mismo Jesús físico que había nacido. Para algunos esa es la única misa que hay. Y las demás misas son símbolos que representan esa primera misa. Para nosotros no es exactamente así. Para nosotros, cuando Jesucristo dio el poder a los sacerdotes, a los apóstoles, de poder con Él celebrar, también les dio el poder de transmitir ese poder a los sucesores. Y pues para nosotros, yo ahora que estoy celebrando la misa, pues es sacramentalmente la misma misa que celebró nuestro Señor Jesucristo, pero en el tiempo pues se celebra ahora en el 2021. Y la celebra Jesucristo a través
del sacerdote, en este caso yo. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos enseña algo que es importante, ¿no? Y es que Él necesita para su plan de salvación a hombres y mujeres. Necesita apóstoles. Necesita para que ese reino se vaya transmitiendo a colaboradores. Y colaboradores no solamente a nosotros como sacerdotes, no solamente a nosotros como apóstoles que ayudamos en movimientos, en parroquias, en organizaciones para transmitir con nuestro trabajo el amor de nuestro Señor Jesucristo, sino también en nuestras profesiones, en nuestras responsabilidades cotidianas colaboramos con Dios nuestro Señor. Colaboramos cuando somos papás, colaboramos en nuestro trabajo, con nuestra profesión laboral. Todas esas cosas materiales, humanas, también somos ahí colaboradores de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos dio ese mandato. En el Génesis, Dios nuestro Señor dice, gobernad la tierra, henchidla, llenadla, pero gobernar, llevarla a su plenitud. Y para eso necesitamos cosas materiales, trabajos, profesiones, que nos ayuden a llevar a esa plenitud, esa tierra y ese mundo que Dios nuestro Señor nos ha delegado. Entonces, Dios cuando escoge a los apóstoles, escoge a los sacerdotes, escoge a los apóstoles y te escoge a ti. Eres necesario para Dios. Eres necesario para hacer el plan de Dios. Tienes que prepararte para hacer ese plan de Dios. Y eso es muy bonito, porque no somos ni esclavos, no somos somos personas necesarias, somos personas queridas por Dios. Y Dios nuestro Señor por eso nos acompaña y nos ayuda. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que saber delegar, tenemos que saber no hacer todo nosotros solos, ¿sí? Que algunas veces pues tenemos tantas cualidades que somos toderos, todo lo hacemos. Y además algunos tienen la particularidad, porque el ser todero, hasta cierto punto, hacemos todas las cosas, ¿no? Una mamá pues está en la casa y hace todas las cosas. Pero la capacidad de algunos es que la hacen todas las cosas al mismo tiempo. Esa sí que es una gran capacidad, ¿no? Bueno, pues Dios nuestro Señor no quiere que seamos también toderos, así como Él no quiso ser. Quiere que sepamos, pues, delegar y compartir. Y por eso Él quiso que la educación, por ejemplo, de los hijos fuera entre dos. Podía haberlo hecho con uno, con la mujer, ¿no? El hombre, pues, al fin y al cabo, está un ratito y después es todo la mujer. Pero no, quiso que fuera entre dos. Y pues la familia quiso que se compartiera entre el trabajo del hombre, de la mujer, los hijos que también tienen su participación. Entonces sí, siempre quiso hacer como equipos. Necesita Dios nuestro Señor. Y eso es algo que nosotros vemos, que los escogió, y eso nos ayuda a nosotros a pensar, soy necesario de Dios. Necesita Dios de mí. Y es impresionante. Ponte a pensar que Dios necesita de ti. Todo un Dios necesita de ti. Y uno pregunta, ¿y quién soy yo para que Dios necesite de mí? Pues no eres nada. Absolutamente nada. Sin embargo, Dios necesita de ti. De tu nada te necesita. Te quiere, te ama y ha muerto por ti. Él vino a este mundo por ti también. Pero hay otra segunda cosa y un gesto y una acción que surge de esta elección y que es anterior a esta elección, que considero que es bien importante. Y es que dice que cuando llamó a los que Él quiso y ellos le siguieron, si ustedes van al Evangelio, se van a su misalito, antes de que llamó a los que Él quiso, dice que Jesús subió al monte. No dice nada ahí. Simplemente nos muestra una acción. Jesús subió al monte. Y Jesús subió muchas veces al monte, a la montaña. ¿Y a qué subió Jesús al monte?
¿A qué subía Jesús al monte? Jesús subía al monte de la misma manera cuando nosotros vamos a una iglesia. Cuando nosotros vamos a una iglesia, ¿a qué vamos a la iglesia? Pues vamos a rezar. Jesús fue a rezar. Jesús, antes de sus momentos importantes, Jesús rezaba. Jesús hablaba con el Padre. Antes de escoger a los apóstoles, Jesús rezó. Antes de empezar su pasión, su gran momento culminante, Jesús rezó en el huerto de Getsemaní. Y podemos ver nosotros tantos momentos donde Jesús reza. ¿Y qué reza? Reza para pedir la elección de esos hombres y mujeres que iban a colaborar en Él y con Él en esta instauración del reino de Dios nuestro Señor. Jesús, cuando subió al monte a orar, pensó en ti, que te iba a escoger, que te iba a llamar, que te iba a preguntar. Jesús rezó y pensó en nosotros. Eso a nosotros nos puede resultar difícil porque es difícil pensar en muchas personas, ¿no? Hay personas que no pensamos en ellas cuando rezamos. Pero nosotros somos limitados. Jesús era Dios y Jesús sí tiene la capacidad. Y Jesús pensó en ti. Jesús oró al Padre por ti. Y eso es para nosotros un consuelo, una seguridad. ¿Cuántas veces las personas me dicen, Padre, rece por mí porque está alguien enfermo, porque Dios nuestro Señor pues le bendiga porque es el cumpleaños, el aniversario, como la misa que estamos pidiendo, ¿no? Y piden con la confianza de que la oración que el Padre va a hacer va a ser escuchada por Dios. Y Dios nuestro Señor le va a llenar de bendiciones a esas personas que están pidiendo oración. ¿Tú te imaginas que Jesús, Dios hecho hombre, haya rezado por ti? Jesús subió al monte. Y eso nos enseña a nosotros, desde luego, algo. No solamente a estar agradecidos a Jesús que rezó por nosotros, sino a imitarlo. Cuando nosotros tenemos cosas importantes, ¿realmente rezamos? Un amigo de los que estaban conmigo en Barcelona, él antes de casarse, no sé lo que haga la gente antes de casarse, pero normalmente lo que hacen es estar preparando la fiesta, pues todo lo que es la boda, lo que va a haber después de la boda, la luna de miel, hay un montón de detalles, ¿no? Y están ahí, pero súper atareados, haciendo 20.000 cosas. Pues mi amigo lo que hizo antes de la boda, que es un momento muy importante en su vida, es irse de ejercicios 3 días, ejercicios espirituales. Se fue a rezar 3 días antes de su boda. ¿Por qué? Porque iba a hacer un sacramento muy importante. Porque dejó a la pobre niña con todas las cosas de la boda. Pero él se fue a rezar, se fue a hacer un retiro. Y realmente, pues siendo un laico, siendo una persona que vive en el mundo y que le gusta vivir en el mundo y todo lo demás, me enseñó a mí la importancia que tenía, pues un matrimonio es algo muy importante, cambia tu vida y estás empezando un nuevo derrotero. Bueno, pues ponerlo en las manos de Dios, ponerse a rezar. Otros amigos se fueron los 2, pero este último, fueron 3 días. Se fue un viernes, regresó el domingo y a la semana siguiente pues él se casaba, para poner ese nuevo comienzo de su vida en las manos de Dios. Bueno, pues hoy nuestro Señor Jesucristo, entre otras cosas que nos enseña, es que Él nos necesita para instaurar ese reino en este mundo. Necesita colaboradores y te necesita a ti. Y no los escoge así como cuando hacemos algunas actividades, tú y tú, vengan a ayudarme. Él, antes de escoger, rezó. Rezó por ellos y rezó por ti.
que tengamos un corazón que sepamos abrir a las inspiraciones de Dios nuestro Señor para colaborar con Él en hacer este reino de amor, de paz y de misericordia. Que así sea.